En estos momentos nos encontramos en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde sostendremos una conversación con el reputado economista, el amigo doctor Antonio Siriaco, para hablar sobre diferentes tópicos del área económica. Buenos días, distinguido ahora en su rol de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Bueno, muchas gracias, buenos días, Domingo, siempre contento de estar contigo, con un amigo, con un gran profesional de la comunicación, y estamos siempre a tu disposición. En primer lugar, maestro, un tema que no puede salirse de una agenda es cómo usted interpreta el discurso del presidente Luis Abinader pronunciado allá en Santiago hace 2 noches. Mira, Domingo, el discurso del presidente de la República fue un discurso realista, también lleno de optimismo. El presidente de la República esbozó básicamente como una rendición de cuentas sus principales acciones de política pública, cómo encontró la nación. Yo pienso que, para ser justo, estos 2 años han sido 2 años, como decía el presidente de la República, donde lo primero que encontró fue una pandemia. Y yo creo que eso es un elemento que matizó gran parte de la política pública. Una economía que en un primer momento tuvo que combatir a un enemigo desconocido, no solamente el caso dominicano, sino el mundo entero. Entonces, esa situación claramente en ese primer año 2020 generó y tuvo un impacto altamente negativo en la economía. Y básicamente todos sabemos los niveles de confinamiento, toque de queda, porque había que buscar una solución de protección. Sin embargo, luego viene un proceso importante que fue cuando se descubre la vacuna. Inmediatamente la República Dominicana fue de los primeros países que comenzó a vacunar a su población. Y eso es un logro importante porque ese fue, desde mi punto de vista, el punto clave y la mejor política económica para la recuperación. Después que las actividades se habían confinado, que había toque de queda, que no se podía salir hasta las 5 de la tarde o las 3 de la tarde. Sin embargo, con la vacunación hubo un proceso de recuperación en la República Dominicana. Fue uno de los primeros países que comenzó a vacunar y además tuvo una recuperación muy acelerada, de tal forma que la economía dominicana tuvo un crecimiento en el año 2021 en términos de su economía de más de un 12%. Y eso fue un elemento importantísimo. También a eso hay que añadirle que hubo todo un incremento en las remesas de los dominicanos que viven en el exterior, que también, eso hay que decirlo, ayudó a los procesos de recuperación. Pero la clave de la recuperación en el año 2021 fue básicamente el plan de recuperación y el plan de vacunación, en este caso, que implantó el gobierno, que para mí fue la mejor política económica. Fue un plan agresivo, hubo vacunas disponibles, incluso por encima y por delante de países con más recursos que la República Dominicana. Entonces eso es un punto a destacar. Luego vienen situaciones externas, una vez superada o por lo menos minimizado el COVID. Entonces viene una situación que no estaba en el horizonte, que es el tema, por ejemplo, del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Eso ha alterado política pública, eso ha incrementó los precios de los combustibles, el precio del petróleo, el precio del gas natural,
el precio del carbón mineral a nivel internacional y también los commodities. Y eso ha afectado al mundo entero. La República Dominicana, y eso lo mencionó el presidente de la República, tuvo que establecer un plan de protección, un plan de minimizar esos choques negativos externos. Y se estableció un plan de subsidio. Solamente en el caso de los combustibles, los subsidios superan los 42 mil millones de pesos, solamente para evitar que los precios de los combustibles subieran producto de esos incrementos en el petróleo. Y si esos subsidios no se hubiesen mantenido o no se mantienen, el precio de la gasolina hubiese sido mucho mayor y la inflación incluso hubiese tenido un incremento adicional de un 6%, por lo tanto, en vez de ser un 9% la inflación hubiese sido un 15, un 16%. De manera que yo pienso que esas políticas públicas en estos primeros 2 años y básicamente ya en el último año han contenido los niveles de inflación en la República Dominicana. Y obviamente también hubo un plan de protección para los grupos vulnerables. Eso lo mencionó el presidente de la República. De manera que yo creo que al margen de otros tipos de políticas públicas, pero las políticas y las acciones que se han tomado han sido precisamente matizadas por el primer caso, por el COVID-19, y el segundo caso, por el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Y entonces, como algunos economistas que obviamente son parte de los equipos económicos de algunos partidos de oposición, señalan de que el presidente Abinader no ha sabido manejar la situación en cuanto a lo que en las finanzas, en las economías dominicanas se refiere. Bueno, ya hay un componente de una lucha política, electoral, pero nosotros, y siendo un poco más objetivo, estamos describiendo los hechos y no es fácil que cualquier gobierno, sea de quien sea, y en este caso el gobierno del presidente Luis Abinader, ha tenido que lidiar con 2 situaciones que han tenido un impacto muy fuerte en la economía mundial. Por ejemplo, cuando tú analizas la situación de Estados Unidos, una inflación que nunca se había visto en los últimos 40 años, o cuando tú vas a Europa, el caso, por ejemplo, de países que han sido la locomotora de Europa, en el caso de Alemania, con dificultades, que por primera vez en los últimos 30 años tiene un déficit en su balanza comercial. Es decir, estamos hablando de 2 crisis, pero básicamente la última, que todavía no hay una solución, que está afectando al mundo. Entonces, todo eso altera las políticas públicas. Yo creo que la República Dominicana, en ese contexto y en el contexto de América Latina, va a tener un crecimiento relativamente bueno. Cuando América Latina, por ejemplo, va a terminar este año con un crecimiento de un 2%, la República Dominicana puede terminar con un crecimiento de un 4, 4.5, es decir, casi 2 veces el crecimiento. El presidente Leonel Fernández inclusive se quejó de que el gobierno estaba maquillando, más o menos, ese no fue el término, Sí. pero es lo que significa en cuanto a lo que es el crecimiento de la economía y más el asunto de los desempleos. Bueno, tú sabes que ya esos son choques y posiciones políticas, pero el hecho observado, el hecho objetivo, el dato indica que en la República Dominicana, por ejemplo, cuando tú analizas las informaciones del Banco Central o las informaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, tú encuentras que hay una recuperación del empleo. Que el empleo no ha llegado a su nivel potencial, es cierto, pero hay una recuperación del empleo. Y eso son elementos que están ahí. Argumentan ellos que son empleos de
muy mala calidad. Bueno, pero eso es un problema que todavía no se ha resuelto, es un problema estructural que tiene la economía dominicana. Eso ocurrió también en los gobiernos anteriores. Lo importante es que hay una recuperación de empleo, que es cierto que por el tema de la pandemia generó una situación donde muchos empleados, muchas empresas se fueron a la informalidad y ha crecido la informalidad, como dice el Banco Central. Pero hay que tomar en consideración el contexto en el cual la República Dominicana ha venido pasando. De manera que sí ya hay una recuperación, por lo menos de los empleos formales que se perdieron. Y que si quizás porque como la economía dominicana todavía no ha llegado a su crecimiento potencial, no se ha recuperado todo el empleo que había en el 2019, pero prácticamente ya hay un proceso tendencial de recuperación de la economía. De manera que yo creo que eso no se discute, porque incluso hay instituciones internacionales que validan eso, que hablan, el mismo Fondo Monetario Internacional en su último documento, en su último informe, incluso que está colgado en su página, de más de 100 páginas, describe el proceso de recuperación de la economía dominicana. De manera que yo creo que ya lo otro son situaciones de carácter político, pero hablando con el dato, con la descripción de las informaciones, con los organismos internacionales, yo creo que la economía dominicana claramente ha tenido un proceso de recuperación. Si usted fuese a ubicar un no cumplimiento en alguna área de la economía, ¿en cuáles cosas usted cree que el gobierno económicamente ha fallado? No, yo pienso que, por ejemplo, hay reformas pendientes, que yo siempre he insistido en eso. Yo creo, por ejemplo, que la República Dominicana tiene que aumentar el gasto en salud mucho más. El gobierno tiene que acelerar los procesos de apertura de las atenciones primarias, del programa de atenciones primarias, que eso es algo que los gobiernos han venido retrasando. Hay que seguir fortaleciendo, después de la pandemia, el tema educativo. Todos sabemos que la pandemia generó todo un proceso de clases virtuales en la educación preuniversitaria. Y eso hay que mejorar, esos procesos de formación y evaluación. Igualmente, entendemos nosotros que hay otras áreas en las cuales la economía dominicana, en términos de reformas, hay que mejorar. El tema, por ejemplo, de la seguridad social, que es un tema pendiente, el tema de la seguridad social. Entonces, todos esos son temas que la República Dominicana ha venido arrastrando no desde ahora, sino de gobiernos anteriores. No se han hecho las reformas suficientes. En estos momentos incluso hay 12, 11 mesas abiertas de discusión de reforma. El tema eléctrico también hay que seguirlo fortaleciendo, el nuevo presidente lo dijo. Todos esos problemas que están pendientes son problemas estructurales que no se generaron ni en estos 4 años, sino que se han venido arrastrando y que evidentemente tenemos nosotros que mejorar. Pero yo creo que lo otro, que lo coyuntural, se ha hecho un esfuerzo importante y que la parte de la recuperación económica también es muy evidente. Antes de hacer una pausa para la segunda parte de esta importante entrevista con usted, nos gustaría saber si usted, desde la perspectiva del gran economista que es, de un prestigio incuestionable, si usted fuese a darle una puntuación en el orden económico al gobierno de Luis Abinader en su gestión de sus primeros 2 años, del 1 al 10, ¿qué evaluación usted le daría? Mira, yo siempre he dicho que las evaluaciones de los gobiernos hay que hacer en función del contexto.
y en el contexto en el cual se está viviendo, contexto difícil, lleno de incertidumbre, lleno de muchos cambios, de cambios geopolíticos que tienen impacto en la geoeconomía, donde tenemos un conflicto bélico, donde están involucrados las dos importantes potencias militares, Estados Unidos y Rusia, pero también hay otro que está pendiente, donde están las dos potencias económicas más importantes, que China y Estados Unidos. En ese contexto, la economía dominicana se ha manejado bien. De manera que del 1 al 10 yo lo doy mucho. Pues vamos a hacer una breve pausa y yo creo que sería bueno que habláramos cuando regresemos del trabajo que usted tiene pendiente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Vamos a pedirle excusa a usted y es importante estos mensajes que hacen posible que nosotros podamos estar con usted en estos momentos. Gracias, Domingo.